Farfán y muchos más piden video de gentrificación. Y de las 40 horas del colonialismo francés y chino en África, las tierras raras y control de recursos entre Estados Unidos y China, tantos temas y tan poca vida. Dejamos inconclusa nuestra serie de escuelas económicas y hasta un video muy interesante que nos solicitaron sobre la pérdida de objetividad y radicalización en el mundo que algunos celebran. Por favor, ayúdenos recomendando el canal, dejando su respectivo like y comentario para que podamos seguir creciendo y tocando estos y muchos temas sin conspiraciones ni fanatismos. Hoy toca gentrificación y el martes el tema de las 40 horas, luego vemos otros. Pero como el tema es muy extenso, prometo que este será un video sin más divagación ni avisos parroquiales. Solo recordarles que tenemos una dinámica vigente que pueden encontrar en el video de Trump versus México. Sigan sugiriendo temas, por favor, de su interés. Igual ya me van a funar por lo que voy a decir en este, así es que da igual. Espero que quienes se sientan afectados por la gentrificación tengan mente abierta y ya, comenzamos. De hecho, ya habíamos hecho un video muy breve en TikTok sobre gentrificación hace un par de años. Aborda a grandes rasgos la definición y problemática por si quieren verlo como complemento. Ya saben que estamos poniendo ahora sí los links en las descripciones como solicitaron. Ahora, lo primero que debemos hacer es cuestionarnos si el término gentrificación en el sentido tradicional es lo que está ocurriendo en algunas zonas del país. Esto no significa que se niegue que exista desplazamiento, solo que es importante poner contexto y matices. A diferencia de Europa o Estados Unidos, en México este fenómeno no es solo producto del libre mercado inmobiliario, sino de políticas urbanas que han favorecido ciertas inversiones y desarrollos, y la falta de aplicación de la ley. ¿Hay desplazamientos en CDMX? Sí, pero no gentrificación en el original y estricto sentido de la palabra. Gentrificación nos habla de un proceso urbano en que grupos de mayor poder adquisitivo reemplazan y o desplazan a los habitantes originales de la zona. Es decir, podemos hablar de gentrificación en algunas zonas de Oaxaca o la península de Yucatán. Pero pues en CDMX, en las colonias Roma y Condesa, está un poquito forzado. Entre quienes rentan en colonias, que si bien no son de super lujo, sí están bastantito arriba del promedio, o entre quienes ya no recuerdan, pero ellos mismos o sus padres desplazaron a otras personas hace 30 años, cuando la zona comenzó a despuntar tras el sismo del 85. No es su culpa, claro, más adelante matizamos esto, pero sí fue gracias precisamente a otras políticas públicas para volver a levantar la zona. Solo es dato cultural, no para minimizar el problema. E igual estoy equivocado en la definición, no lo sé. Habrá quien sí lo considere gentrificación de cualquier forma, pues estás desplazando a los originales. Pero es importante entender y hacer la distinción para tampoco simplificar el problema y dimensionarlo adecuadamente también. No todos los cambios urbanos son gentrificación, ni toda gentrificación sigue el mismo patrón. Ahora, con gusto podemos hablar del desplazamiento y encarecimiento asociado a la llegada de personas de mayor ingreso, extranjeros mayoritariamente. Se llame gentrificación o no. Al final, cada quien le llamará como quiera. Solo ojo, porque si no entendemos la verdadera causa del problema, difícilmente podremos dar solución. No son ni las mismas causas y mucho menos las mismas consecuencias para cada situación. Zonas de México con procesos claros de gentrificación. Tulum pasó de pueblo costero a boom inmobiliario de lujo. Barrios como La Veleta se han llenado de condominios modernos, hoteles boutique y comercios sofisticados en pocos años. Inversionistas nacionales y extranjeros compran terrenos y casas antiguas para desarrollos turísticos, provocando que propietarios locales vendan y se muden fuera, encareciendo, aquí sí, desproporcionadamente la tierra y la vida en general. Tulum ejemplifica una gentrificación turística. La población original es desplazada a la periferia, mientras el centro se reinventa para visitantes y nuevos residentes adinerados. Mérida, pero particularmente sus alrededores, ha atraído muchos extranjeros y mexicanos foráneos jubilados o trabajadores remotos que encuentran barato lo que para locales es caro. Barrios históricos del centro de Mérida y colonias tradicionales han visto un alza de precios notables. Departamentos en renta hasta por 60,000 pesos, precios nunca antes vistos en Yucatán. Pero más allá de rentas de lujo, en colonias históricas como Santana o Santiago, extranjeros compran casas antiguas para remodelar, elevando la plusvalía del barrio. Por no hablar de los residenciales que se están construyendo. En general, toda la zona, no solo Tulum y Mérida, ¿a raíz de qué creen? Es el Tren Maya. No que antes no hubiera, pero sí aceleró bastante el proceso. Desde que se anunciaron las estaciones y rutas, se disparó la compraventa de terrenos alrededor de las futuras paradas.
En Cancún, Playa del Carmen y Tulum ha llegado una ola de inversiones inmobiliarias enfocadas en desarrollos turísticos y alquileres vacacionales cerca de las estaciones y del nuevo aeropuerto de Tulum. La cosa, y perdón cuatroteístas, pero se les ha dicho hasta el cansancio, ese tren no lleva desarrollo a las personas de la zona, las desplaza. En general, el tren no hace nada, solo es un gasto para el país, pero es tema de otro video. Bueno, corrijo, el tren sí lleva a algunos turistas, cemento, deuda y muchas veces desplazamientos y gentrificación, porque desarrollo es otra cosa muy distinta. Lo que sí es relevante en este video es que este boom incluye prácticas irregulares, como la venta de lotes en plena selva, a precios de miseria para los propietarios originales, por supuesto. Pero estos impactos apenas comienzan. A futuro es de esperar un aumento sostenido en la demanda de la tierra para desarrollos turísticos y residenciales en los pueblos cercanos a las estaciones, replicando lo que ya ocurrió en la Riviera Maya al norte de Quintana Roo. Esto es tan gradual que a veces no se percibe, pero conforme se consolidan hoteles, residencias, restaurantes, centros comerciales y otros servicios para visitantes, el encarecimiento del suelo y la vivienda desplaza paulatinamente a residentes de menores ingresos, dándoles empleo, sí, probablemente, los de camaristas. No son proyectos de inclusión en los que las comunidades construyan con apoyos y asociándose, beneficiándose todos, o al menos vendiendo a buen precio sus tierras mientras se les da auténtica capacitación y formación para aprovechar el desarrollo del tren y explotar otro tipo de industrias. Solo son desplazados, gentrificados. Las comunidades mayas y otros pobladores locales del sureste resienten ya esto y temen aún más desplazamientos de territorios ancestrales. El tren y la llegada de inversiones turísticas facilitan la privatización de tierras comunales en la región, fomentando la venta de ejidos a desarrolladores privados, despojo de tierras y pérdida de autonomía para comunidades indígenas y campesinas que antes gestionaban colectivamente los recursos. Que a ver, si me preguntan, ¿está bien o no? Es que depende. ¿Privatizas porque obtendrán un beneficio? ¿Llevas desarrollo realmente? ¿Técnicas para hacer más productivas las tierras? ¿Decides junto con la comunidad? Luego se me confunden mucho y creen que por ser el tío financiero y criticar a la 4T soy un cerdo capitalista, o al Buzarrín este. Pues no, lo dicho, están replicando el fracaso monumental de la Riviera Maya del PRIAN, riqueza monumental para grandes consorcios hoteleros y otro tipo de desarrollos inmobiliarios y turísticos, acompañado de empleos con sueldo de miseria para los locales y marginación a colonias a veces sin servicios básicos. Quienes ocupan mejores puestos o de mayor ingreso suelen venir de otras zonas, gentrificando y desplazando más. Por más que te hagas pendejo con subir salarios y repartir ayudas. O sea, soy un cerdo capitalista, sí, pero en sociedad. Los propietarios de esas tierras son los que más beneficios deben obtener, no ser relegados. Enséñales a hacer un consorcio turístico del cual sean dueños o por lo menos socios. Dales créditos, no se los regales tampoco, y dales capacitación. Cambia la cosa, ¿no? Ahora que si no quieren desarrollarse o no puedes convencerlos, pues es cosa suya. Ellos son los dueños originarios de esas tierras. Están siendo obligados a vender con engaños o bajo presión. Están siendo gentrificados, colonizados. Y con reformas judiciales con las que ya no pueden ampararse, pues, ¿ya se entiende? Y ya está empezando a pasar lo mismo con el tren del Istmo. Y se va a poner más grave la situación, porque esos empleos, los que se van a generar en esa zona, no los van a ocupar los locales. En municipios como Lázaro Cárdenas, líderes locales señalan que la especulación ha traído megaproyectos turísticos, como la aldea Holbox y Nuna, en la comunidad de Solferino, de más de 2,000 hectáreas, cada uno sobre selva virgen. Estos desarrollos foráneos ponen en riesgo los usos y costumbres locales, ya que fraccionan tierras ejidales y alteran ecosistemas que las comunidades protegían. Personalmente no me gustan mucho sus usos y costumbres, algunos los combatiría directamente, pero sobre la tierra, pues debe ser su decisión, su desarrollo, por no hablar de la mercantilización de la cultura maya. Explota la imagen y patrimonio cultural indígena como atractivo, pero sin involucrar a las comunidades en la toma de decisiones, ni asegurar que ellos reciban beneficios económicos. ¿Dónde quedaron los derechos de autor? Eso es muy woke, ¿no? Pues sí, pero no por eso falso. No es todo o nada, ni siempre o nunca. Bueno, ya me entendieron, ¿no? El punto de lo que realmente es gentrificación, o al menos su faceta más grave. Lo siento por el hipster de la Condesa, está siendo desplazado, sí, pero no gentrificado, que no mame.
Con amor y cariño a todos mis amigos hipsters de la Condesa, pero al pan pan y al vino vino, o como dije, llámenlo como quieran, pero dimensionando la gravedad y origen del problema para una adecuada solución y no solo maniqueísmo. Ya para no extendernos mucho rápidamente, otros casos que están en la línea entre desplazamiento y gentrificación, pues tenemos a Oaxaca, donde en el centro se han registrado incrementos en las rentas de hasta 6% al año, superior a la inflación, encareciendo barrios tradicionales. Por no hablar de zonas como Puerto Escondido, Zipolite, La Punta, San Agustinillo, por mencionar algunos. Ay, y mi hermana pensando en comprar ahí para su retiro. Ay, hola, carnalita. O sea, está bien, pero asegúrate de comprar al originario a precio justo, no al que desplazó a precio de miseria y te venderá a precio de turista. Bueno, por supuesto, ciudades fronterizas como Tijuana, donde la disparidad de precios entre San Diego y Tijuana ha detonado una peculiar forma de gentrificación fronteriza, también son importantes. Miles de estadounidenses y mexicanos que trabajan en Estados Unidos se han mudado para aprovechar costos más bajos de vivienda, generando una presión al alza en rentas. Desde 2017 se documentó un aumento de más del 10% en alquileres en Tijuana, atribuido a la llegada de residentes de California, concentrándose en colonias como Playas de Tijuana, Cacho y Otay. Incluso se han registrado aumentos de hasta el 20% con rentas que van desde los $800 hasta los $1,000 mensuales. Muy atractivos para extranjeros, pero inaccesibles para los locales. Y por supuesto, el caso quizá más icónico, San Miguel de Allende en Guanajuato, clásico ejemplo de gentrificación transnacional. Pueblo colonial invadido desde hace décadas por jubilados y artistas estadounidenses, transformándolo socioeconómicamente. Hoy es de las ciudades más caras en México en propiedades, con evidente desplazamiento de pobladores locales del centro histórico. Y así podemos seguir con zonas de Jalisco, Nuevo León y muchas más. En síntesis... ¿Ya vas a acabar? No, que falta lo más interesante, pero en síntesis de lo que acabo de decir. Las zonas con gentrificación o desplazamientos en México abarcan barrios céntricos de ciudades grandes como CDMX, fronterizos como Tijuana y destinos turísticos culturales. Los factores comunes son ubicación atractiva, patrimonio arquitectónico o natural, inversión público-privada en la zona, llegada de población con mayores ingresos, mexicanos de otros estados o extranjeros, y proliferación de negocios orientados a clases medias altas o turismo internacional. Pero, punto muy importante aquí a distinguir, bajo presión o coerción, porque no es lo mismo vender porque me conviene que estar obligado a hacerlo. Y como dijimos, tenemos que matizar, porque algo que tenemos que tener muy claro es que esto no es culpa de quien llega, gringo o mexicano, sino de quienes permiten que lleguen sin reglas, o aplicando las existentes al menos. El problema no es el visitante, sin importar si desplazó en el pasado y ahora es desplazado. Lo más probable es que ni se entere del impacto de sus acciones y por supuesto rara vez es su intención. El problema es el vacío de estado que convierte cada llegada en un empujón más para quien ya no puede pagar la renta en el caso de CDMX. Eso no es gentrificación, es neoliberalismo con esteroides o Airbnb, que es más o menos lo mismo. Y de la gentrificación real, le hace colonialismo, esa sí es una hija de su pero también causado por un estado de caricatura. Ay, libertarios, ni se imaginan la que se armaría si los dejaran hacer sus burradas. A ver, que la mayoría de los estados son un chiste, pero algo hacen. Aumento de rentas y plusvalía. Antes de dar posibles soluciones, nuestro análisis no estaría completo sin números, matemáticas, lo que todos aman, los datos. En la Ciudad de México, los precios inmobiliarios han subido bastantito en años recientes, aunque varía según se trate de rentas o ventas. Los alquileres en promedio nacional subieron 10% en los últimos 5 años. No es la gran cosa, bastante normal y acorde a inflación. Pero en ciudades como Monterrey, Guadalajara y CDMX se han presentado picos de hasta 70% en casos extremos, pero en ciertas zonas. Específicamente en CDMX tuvieron alzas cercanas al 45% en rentas acumuladas entre 2019 y 2024. Bastantito arriba de inflación, pero concentrada en zonas como Roma Norte, Condesa, Juárez y Centro. Que si conocen el tamaño de la ciudad, pues francamente es nada. Sin embargo, cuando revisamos el precio de venta por metro cuadrado en estas mismas zonas, vemos que en el mismo periodo solo aumentó 11%, apenas la inflación acumulada. O sea que de plusvalía, nada. ¿Alguna vez escucharán al tío financiero? Vean el video de comprar o rentar. Pero yo quiero vivir siempre en la Condesa. Pues compra cuando tengas el dinero, pero no te endeudes, de eso trata ese video. Bueno, X.
Aunque no hay estadísticas oficiales ni precisas de rentas informales, podemos tener nociones de que en estas colonias los alquileres se han elevado marcadamente gracias a reportes de casos de aumentos de más del 20 o 30% en renovaciones de contratos, lo que obviamente perciben los vecinos aunque no esté reflejado en índices hipotecarios. Según Inside Airbnb, en áreas como Hipódromo, Roma y Condesa, hasta 25 de cada 100 viviendas se ofrecen en plataformas de renta temporal, o sea, Airbnb o similar, lo que saca unidades del mercado tradicional y presiona precios al alza. Además, un estudio académico indicó que entre 2000 y 2022 el precio de la vivienda en CDMX se cuadruplicó. ¿De quién es ese estudio? Vean el video de comprar o rentar. Mientras tanto, los ingresos reales de la población se estancaron o incluso disminuyeron, agravando la inaccesibilidad de vivienda en zonas centrales. Vean el video de apoyos a empresas. Esto evidencia una pérdida enorme de poder adquisitivo relativo para los residentes locales, pero también debemos tener cuidado con los datos y saber interpretarlos. En zonas como La Veleta en Tulum, la plusvalía creció 30% en solo 18 meses, atribuido al boom de desarrollos de lujo como condominios y hoteles boutique, así como la expectativa de grandes proyectos. Pero recuerden que estos booms son temporales. No salgan corriendo como energúmenos a comprar en Tulum como corrieron a comprar bitcoins. No es que esté mal, pero piensen y planeen con calma. En Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, ocurrió algo similar en 2019 con una plusvalía que casi alcanzó el 20%. Los dueños están prefiriendo Airbnb con contratos de corto plazo, tanto en rentas vacacionales como en la ciudad, dejando a los residentes sin opciones de renta tradicional. Lo mismo para datos en zonas céntricas que reportan plusvalías de hasta el 31%. Ese es el promedio, pero no es parejo en la zona. Por remodelaciones y nuevas construcciones se da un precio de venta final. El terreno se revalorizó, sí, pero por lo que le pusieron encima. No es que el terreno de al lado tuviera la misma plusvalía. En serio, vean el video de comprar versus rentar y pongan atención. Divagación. ¿No que sin divagación? Solo un poco de historia. La esencia de la gentrificación sí es el desplazamiento, pero con el asterisco de habitantes originales. En colonias como Roma y Condesa sí ha ocurrido desplazamiento, pero no es la primera vez. Estas colonias nacieron hace un siglo como zonas acomodadas, por lo que su población original ya era clase media alta. No es un barrio pobre gentrificado de repente, más bien han sufrido varios ciclos y transformaciones. Fueron barrios de élite entre 1900 y 1940, pero luego decayeron a mediados del siglo XX. Muchas casonas se subdividieron en vecindades o departamentos y tras el terremoto del 85 bajaron aún más sus rentas por daños y migración de residentes. En ese lapso se diversificaron socioeconómicamente. Vivían estudiantes, artistas, ancianos, inquilinos antiguos, una mezcolanza. Pero desde finales de los 90 y los 2000 comenzó su renovación. Inversionistas remodelaron edificios Art Deco, abrieron cafeterías y galerías, ese tipo de cosas, con lo que atrajeron a algunos extranjeros jubilados y profesionistas. Este proceso desplazó gradualmente a muchos residentes preexistentes, por ejemplo, inquilinos de renta controlada o antigua que ya no se usa. Fueron desalojados al venderse los edificios. Familias que llevaban décadas en la Roma vendieron sus casas tentados por la plusvalía y se mudaron a zonas más baratas, y muchos que rentaban. En ese proceso, a diferencia de otros contextos, en Roma Condesa, gran parte de la población original era propietaria de sus departamentos o casas. Es decir, no eran barrios pobres donde los dueños externos expulsan a inquilinos vulnerables, sino que muchos dueños locales aprovecharon la revalorización para vender a buen precio. En esos casos no se habla de expulsión forzada, sino de sustitución voluntaria. La comunidad cambia porque los originales deciden vender y migrar, pero lo están haciendo libremente. Sin embargo, también hubo desplazamiento indirecto. Los comercios tradicionales de barrio no aguantan las alzas de rentas comerciales y ceden su lugar a restaurantes gourmet o tiendas boutique, cambiando el entorno y alejando a clientes residentes. Los nuevos negocios atienden a clientela recién llegada, con mayor capacidad de pago. Pero lo que vemos hoy con los nómadas digitales y otros no es más que la continuación de un proceso que comenzó hace más de 20 años. Y quienes rentan hoy ahí, en su mayoría, claro, no todos, no son originarios. Desplazaron a otras personas que pagaban menos renta que ellos por el mal estado en que se encontraba la zona en los 80s y 90s. Cabe mencionar que al menos el gobierno de Brugada, a diferencia del de Claudia, ¿qué se siente tener que arreglar las burradas del anterior? No te preocupes, Clara. Claudia se las está viendo negras con las burradas del PG.
Karma le llaman, creo. ¿Y eso qué tiene que ver con el tema? Ahorita van a ver, son políticas, decisiones que se toman. Dame chance, ahorita lo explico. La cosa es que hoy las autoridades reconocen que sí hay un desplazamiento poblacional hacia la periferia por motivos de vivienda costosa. Miles migran cada año a suburbios del Edomex porque ya no pueden pagar la renta en la ciudad. Los jóvenes nacidos en colonias como Roma Condesa no pueden independizarse. Bueno, los de casi ninguna colonia. Adultos mayores cuyos hijos se fueron venden la propiedad a un desarrollador, etc. Pero incluso se ha documentado que en colonias céntricas de CDMX ocurre más desplazamiento de habitantes por inseguridad y violencia que por desplazamiento en sí. Aunque no es el caso de Roma Condesa, claro, cuya causa principal sí son las rentas elevadas. En resumen de esta sección, sí podemos afirmar que hay desplazamiento de personas en colonias como Roma y Condesa, aunque no bajo la forma caricaturesca de desalojo masivo, inmediato, gentrificador, colonialista. Es un desplazamiento paulatino e indirecto. Algunos sociólogos llaman a eso desplazamiento suave, lo que ocurre conforme se vencen contratos de arrendamiento que no se renuevan por costo o cuando muere la generación vieja y los inmuebles pasan a nuevos dueños adinerados, o los herederos venden. No obstante, no deja de ser desplazamiento. La población local se reduce y la composición socioeconómica cambia drásticamente en pocos años. Esa ha sido la historia de estas colonias, desde que se crearon, con excepción, claro, de sus primeros 40 años. Ese es justamente el reclamo central detrás de las protestas vecinales. La llegada de foráneos ricos los está sacando de su barrio. Cada colonia tiene su dinámica. No es lo mismo Condesa que un barrio popular gentrificado desde cero, pero en todas estas zonas caras de CDMX hay, de fondo, un fenómeno de reemplazo poblacional ligado al libre mercado inmobiliario. Roma y Condesa no gentrificaron a otros al nacer, no había nadie viviendo ahí. Bueno, quizá uno que otro rancho o granjita. Pero no hubo un desplazamiento masivo de poblaciones originarias y fueron concebidas como barrios exclusivos. Su exclusividad estaba en su ADN fundacional. Tras algunas décadas de decadencia por múltiples factores, a partir del 2000 o poco antes, experimentaron un segundo aire, un reavivamiento de su exclusividad original tras un periodo de relativa democratización, por llamarlo de alguna manera. Beneficios y perjuicios a comunidades locales. Naturalmente es el punto más debatido. Ya hablamos de zonas realmente gentrificadas y es importante hacer la distinción para entender los diferentes impactos. Pero en algunos casos sí podemos hablar de beneficios potenciales, empezando por la rehabilitación urbana. La llegada de inversión y nuevos residentes suele venir acompañada de mejor infraestructura, restauración de inmuebles y mayor oferta de servicios. No necesariamente los que a ti te gustan o los que puedes pagar. Barrios antes abandonados o inseguros se vuelven más bonitos y transitables. La plusvalía en la zona sube, con lo cual beneficia al menos económicamente a propietarios locales que ven crecer el valor de su patrimonio, si deciden vender o rentar sus propiedades. Incluso beneficia a comerciantes locales que pueden y saben adaptarse. Algunos vecinos que antes vivían en colonias devaluadas como Santa María la Ribera o La Tabacalera, ahora tienen parques mejor arreglados, aunque pues, ahí. Más iluminación en las calles, mayor seguridad, comercio más variado, en general, claro. Todo esto puede traducirse en mejor calidad de vida. Airbnb, de quien hablaremos más profundamente, argumenta que el gasto de sus huéspedes impulsa la economía local, generando en Ciudad de México 46,000 empleos y más de $1 millón en impacto económico. Pero todo eso se lo quedan unos cuantos, los acaparadores, los fondos buitres, los dueños de propiedades. Mejor vemos. Más datos y definiciones necesarias. Ciertamente se comienza a hacer ese tipo de señalamientos, pero ¿qué tan reales? En México está institucionalizado casi la adquisición de vivienda como forma de inversión, eso sin duda, sí lo sabré yo. A veces incluso dejando las viviendas vacías, esperando que reciban plusvalía o solo para renta de corto plazo. Pero actualmente hay más de 26,000 propiedades registradas en Airbnb en la Ciudad de México. Un poco menos después de una depuración, creo que quedó en poco más de 24,000. El hecho es que en las colonias gentrificadas es común que una sola persona o empresa sea dueña de varios departamentos en el mismo edificio para rentarlos a turistas, lo que reduce la disponibilidad para renta tradicional. Algunos activistas, como comprenderás, hablan de fondos buitre o grandes arrendadores que acaparan edificios enteros, pero esto no es del todo preciso y otra vez no es que esté bien lo que ocurre.
Pero si caricaturizamos, no dimensionamos el problema ni podemos tomar medidas adecuadas. O caemos en discusiones propagandísticas de cualquier cosa que al final sale peor el remedio que la enfermedad. Es cierto que la participación de inversionistas institucionales en el mercado residencial de alquiler está creciendo. Y es cierto también que en colonias como Roma Condesa sí está comenzando un acaparamiento. Pero primero, no podemos hablar de fondos buitres. Estos surgieron tras la crisis inmobiliaria del 2008, comprando a precios de remate inmuebles cuyos propietarios no pudieron seguir pagando la hipoteca. No se endeuden mejor. Y vean el video de crisis del 2008. También debemos la tercera parte de ese madres. Bueno, no existe tal cosa en México, afortunadamente, aunque sí hay inversiones de estos fondos, o sea, sus prácticas buitres son marginales. Así que, otra vez, no importemos frases a lo güey que ni entendemos. También es cierto que si más viviendas se usan para visitantes y turistas, se reducen las opciones para quienes viven en la capital, por lo que definir qué es un hotel y qué es un departamento o casa habitacional se vuelve fundamental. En ese sentido, si bien no son fondos buitre, sí que fondos como Westcap, dirigido casualmente por un ejecutivo de Airbnb, junto con otros anfitriones masivos, Mr. W, Homey, HostMe, Tender y de ese estilo, cada uno con más de 100 anuncios, sí se comportan de forma oportunista, explotando regulaciones de vivienda débiles y alta demanda para obtener ganancias, permitiendo que inversores poderosos dicten la oferta de alquiler y los precios. Sin embargo, en términos globales del mercado mexicano, no es ni remotamente el caso de algunas ciudades gringas o europeas, donde gigantes financieras compran literalmente miles de casas. Aquí la vía ha sido bastante diferente. Los grandes fondos invierten financiando desarrollos más que comprando stock existente de forma masiva. Aunque también es cierto que muchas viviendas nuevas solo son accesibles a inversionistas o rentistas de lujo. La CONSAR, regulador de Afores, reportó que a mayo de 2025 las Afores tenían 613,000 millones de pesos invertidos en CKDs y SERPIs inmobiliarios, y eso representa menos del 5% de lo que tienen. Visto desde otro punto de vista, es inversión para tu retiro. Pero antes de que te pongas como energúmeno y grites que tu Afore tiene minusvalías... Ve el video de Afores. ¿Y qué hay de las 26,000 viviendas ofertadas en Airbnb en la Ciudad de México? Es un exceso. Pues, en comparación con el parque total de vivienda de la capital, esto es menos del 1%. Para dimensionarlo, en el censo del 2020 se registraron 2.76 millones de viviendas particulares en la Ciudad de México. En otras palabras, menos de 1 de cada 100 viviendas en la ciudad está listada en Airbnb. Lo grave en realidad es que el 74% de esas 26,000 están en solo 3 alcaldías: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Y específicamente en Hipódromo Condesa y Roma Norte, hasta el 25% de las viviendas. Pero en el agregado de la ciudad, su peso es marginal. Ahora, a nivel nacional, la cosa es un poco diferente, ya que más de 7,000 anfitriones administran cada uno 10 propiedades o más, o sea, unas 70,000. Pero más allá de eso, la gran mayoría de las viviendas en renta pertenecen a pequeños propietarios individuales, no a corporativos o grandes arrendadores institucionales. Más del 90% del parque de alquiler privado está en manos de personas físicas, familias o individuos que arriendan uno o pocos inmuebles. Y esto es un plan de retiro para millones de personas. Lo dicho, invertir en propiedades es algo común en México. Es lo que muchos consideran conservará el valor de su dinero por encima de la inflación. Si me preguntan, hay que llevarles más educación financiera. Es cierto que es una inversión segura, pero no es ni de lejos la mejor. Y si se endeudaron para comprarlo, nada, casi toda la ganancia y plusvalía se fueron al banco y al desarrollador del consorcio. Cosa muy distinta es comprar algo viejo y remodelarlo o construir desde cero, ya sea para venderlo o rentarlo. Pero pese al dato anterior, en Airbnb el 75% de anfitriones en CDMX solo ofrecen una propiedad en renta y 10% ofrecen 2, lo que muestra el perfil de pequeño arrendador, al menos todavía. Aunque ciertamente grandes empresas y fondos de inversión cada vez más incursionan en este mercado de rentas, en particular a través de Airbnb. Pero en total, por encima del 85 o 90% de la vivienda en renta está en manos de pequeños propietarios. Esto es importantísimo al discutir políticas de alquiler, para no hacerlas al chilazo, pues implica que cualquier regulación o fenómeno afectará a miles de caseros individuales,
no solo empresotas. Pues que trabajen como todos. ¿Qué parte de plan de retiro no te quedó clara? No todos quieren comprar. Algunos van a ciudades por estudios o trabajo por pocos años. Otros empresarios de otras áreas prefieren invertir en su propio negocio que descapitalizarse en una propiedad, en una casa. Otros irán empezando y rentar algo mientras juntan para el enganche de una casa o el total del valor de la propiedad, como recomienda el tío financiero, pues lo ven más conveniente. Las rentas son muy necesarias. Las regulaciones para evitar acaparamiento y excesos que provoquen desplazamientos, también. ¡Eres un tibio! Fanáticos de cualquier burrada. Rol de nómadas digitales y extranjeros. Regularlos o prohibirlos. ¿Cuál es su rol? Pues en esencia incrementan la demanda de vivienda en zonas deseables. Pero igual, según la CDMX, hay poco más de 10,000 nómadas digitales. Este es dato viejo. Focalizados ya sabemos dónde. Datos más precisos y recientes estiman en más de 100,000 nómadas digitales en el país, de los cuales 40,000 están en CDMX. Es mucho más grave la situación en ciudades como Tijuana, por lo que mencionamos anteriormente. Pero bueno, como según YouTube casi el 50% de mis espectadores están en la CDMX, lo siento Tijuana, tocará concentrarnos aquí. Estas personas con ingresos en dólares y superiores al promedio local han podido pagar sin problema los alquileres que para el resto de los mortales es imposible. Se discuten ideas como cobrar un impuesto extra a arrendamientos extranjeros, lo cual yo apoyaría, la verdad, pero sin mancharse, porque no se trata de que no vengan, sino de que formalicen su estancia. En la última marcha, por supuesto, hubo tontitos gritando ¡fuera cualquier nacionalidad de nuestro país! Ay. Redacciones burras aparte, pues ¿qué te digo? El patrioterismo barato del que ya hemos hablado en otros videos, otro invento para manipular masas y que, al igual que el gringo ignorando su condición de migrante, el mestizo mexicano ignorando su calidad de invasor, al menos por la mitad que le toca. Qué loco, ¿no? De que se debe regular, pero el foco debe estar en las políticas de vivienda y alquiler, de las que hablaremos en 2 bloques, pero no despreciarlos, además de que son personas como cualquier otra. Claro que hay que educar un poquito a algunos para que no se me crean Hernán Cortés, pero en general enriquecen culturalmente al país. Su derrama económica no es despreciable, ofrecen diversidad cultural y difusión de ida y vuelta, porque si se llevan una buena impresión de México, los que regresen, bueno, ya me entendieron, ¿no? Y finalmente están también pequeños inversionistas que construyen edificios pequeños para renta. No están huevoneando, ni acaparando mercado y viviendo de especulación. Ofrecen un servicio, grábenselo en la cabezota. Contexto y antecedentes políticos. En agosto del 24 se aprobaron reformas al Código Civil y la Ley de Vivienda, en el video de propiedad privada en la CDMX. En teoría está vigente y ningún contrato debería aumentar la renta por encima de la inflación anual previa. Aunque esto ya estaba desde 2022 y es más, desde mucho antes, y también fue ignorado olímpicamente. Además de vacíos legales, porque sí, no te las subo, pero tampoco te renuevo, ya saben, estupideces. También implementaron regulaciones para Airbnb, pero tampoco se ha creado el padrón de anfitriones para monitorear las noches rentadas. Y bueno, 1000 detalles más. Pero podríamos incluir también motivos políticos. El padrón, el control y demás disposiciones no han sido oficialmente suspendidas, pero sí existen fuertes presiones para demorarlas, especialmente de cara al Mundial del 2026, en el que se espera la llegada de cientos de miles de turistas. Y en ese sentido, sí se ha propuesto suspender restricciones e implementaciones de la ley hasta después del Mundial. No se ha hecho oficial la postergación en el papel, pero sí en la práctica. Y bueno, a eso súmenle que también hay presiones de inmobiliarias con las que, pues francamente sí estoy de acuerdo. Porque sí podría, ya ahuyenta inversiones. Y eso es contraproducente. Congelas rentas, pero ¿se deja de construir? No, sí, arreglaste el problema, seguro. Y mejor ni hablemos de la falta de preparación de las autoridades y la carencia absoluta de infraestructura administrativa y otras consideraciones técnicas para implementarla. Por otro lado, mientras Claudia era jefa de gobierno de la CDMX, en teoría fortaleció al INVI, impulsando proyectos de vivienda incluyente que ofrecieron incentivos a desarrolladores para nuevos departamentos a precio accesible, entre 600,000 y 1.2 millones de pesos en zonas centrales. Algo se hizo sin duda, aunque no hay datos oficiales, pero de que las hay. Y se siguen construyendo. No es la caricatura que anunció Brugada, de la que no me consta, pero dicen que solo vendieron a conectados. Pero si quieren conocer algunas ubicaciones de edificios de este tipo, ahí les dejo un número para que pregunten. No están en la Roma, claro, pero tampoco hasta casa de la chica. Como sea, lo controvertido en el sexenio de Claudia es que firmó una alianza con Airbnb y la UNESCO para promocionar la capital como destino global de nómadas digitales.
La CDMX ya figura entre las 20 destinos favoritos de usuarios Airbnb y Claudia celebró que podría generar una derrama económica anual de 1.400 millones de dólares. Y pues sí, pero también causó preocupación entre activistas, por lo que más tarde ya sabemos que en efecto ocurrió, el aumento desmedido en las rentas de algunas colonias de moda. Tras las protestas que en realidad iniciaron desde 2023, pero se agudizaron este año, es que se comienza a hablar de regular Airbnb, pero en la práctica pues no ha sucedido nada todavía. Se acepta el problema. Supuestamente Claudia promovió mayor orden y regulación, eliminando la figura de los polígonos de actuación, un resquicio legal utilizado por desarrolladoras para fusionar predios y construir por encima de lo permitido en zonas habitacionales. Lo que buscaba era evitar megaproyectos que proliferaron en administraciones anteriores y se respetaran los usos de suelo. La cosa era no seguir con proyectos de lujo que desplazaban población, pero al mismo tiempo no detener el crecimiento de la ciudad. O sea que sí se haga, pues, pero de manera legal y ordenada. Que se respetaran los usos de suelo existentes, sin cambios arbitrarios, y que la iniciativa privada participe tanto en la construcción de desarrollos de lujo como en vivienda popular a precios accesibles. Algunos desarrollos se detuvieron, otros se multaron y otros continuaron, pero el dato importante aquí es que se han dado menos de la mitad de permisos de construcción que hace solo 5 años. Si no construyes... Y aquí entra el meollo del asunto. Sin importar si hablamos de gentrificación o desplazamiento, de la CDMX o de Tijuana, hay que hacer las cosas de forma legal y ordenada, respetando las leyes. En realidad, muchos podrían argumentar, y me incluyo, que si una zona como Condesa se está revalorizando, pues el dueño de un departamento tiene derecho a rentarlo en lo que quiera y se le dé la gana. Si hay quien esté dispuesto a pagar, ¿a quién le importa? La cosa es que si vas a promover el turismo, la llegada de nómadas digitales y ese tipo de cosas, primero te tienes que asegurar de contar con la infraestructura necesaria, no hacer las cosas a lo pendejo, en donde algunos ganan, pero la mayoría sale perjudicada. Pero lo más importante, como no hay Estado de Derecho en México, muchos desalojados han sido de forma ilegal. Inquilinos de muchos años que han ganado derechos precisamente por la antigüedad que tienen rentando un departamento han sido incluso removidos por la fuerza. Se han documentado casos de propietarios que acosan deliberadamente a inquilinos con ruido constante, condiciones inseguras, o sea, no dando mantenimiento adecuado, y otras tácticas del estilo hasta que logran hacer que se vayan. Y luego convierten el edificio en unidades de Airbnb de lujo. ¿Y las autoridades? Bien, gracias. Hay registros de desalojos violentos e ilegales en La Juárez, Doctores, San Rafael y muchas más, en los que empresas inmobiliarias con policías o supuestos notarios echan a inquilinos sin orden judicial. Además, se estima que hay más de 100,000 viviendas vacías en la CDMX. Bueno, más de 250,000 según el censo del 2020, pero era pandemia. Muchas de ellas en zonas gentrificadas, retenidas para especulación o rentas turísticas. Se ha propuesto para esto, por ejemplo, también un impuesto por tenerla vacía, lo cual está muy bien. A ver, el libre mercado no puede estar nunca por encima de las necesidades de la sociedad en su conjunto, aunque igual no puede exigir demandas sociales sin soluciones viables inventándote dinero que no existe. Los ricos roban y ese tipo de burradas. Justamente por el libre mercado, si estás acaparando una propiedad y no la rentas por especular a que suba de precio, pues no sé si ya me expliqué. El libre mercado requiere regulaciones, es así de simple. Son fallos de mercado, mis estimados austriacos. Existen. ¿No hay evidencia disponible? ¿El precio solo sube por escasez? Hay casas sin gente y gente sin casa. Pues hay que hacer algo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Ciudades que han enfrentado procesos similares respondieron con medidas drásticas, como prohibición de nuevas licencias de Airbnb. Bueno, aquí deberíamos empezar por darlas. ¿Es casa o es hotel? Congelamiento de rentas y recompra estatal de inmuebles. Los desarrollos de lujo y semilujo deben continuar. También atienden una necesidad y demanda específica, pero igual apoyos o incentivos fiscales a la construcción de vivienda más accesible. Sí se requieren de registros de propiedades y contratos. Yo celebro la iniciativa de la construcción de 1,000,000 de viviendas, aunque no la forma en que lo están haciendo. Vean el video. El problema no es Airbnb, sino su falta de regulación. ¿Qué propiedades y bajo qué condiciones pueden serlo, por ejemplo? No se puede evitar la gentrificación del todo y no todo desplazado es víctima, pero sí se puede decidir si se beneficia solo a quienes llegan o también a quienes ya estaban. Hay ejemplos de vecindarios que se organizan para resistir el desplazamiento y autogestionan soluciones.
Se detuvo en Guadalajara, por ejemplo, una vía panamericana. Varias resistencias vecinales en la Ciudad de México han logrado frenar construcciones ilegales, visibilizando la corrupción inmobiliaria. Pero esto no debería ser necesario, o al menos no tan forzoso. Luego está el tema de que muchos edificios de lujo se financian de forma opaca, bajo sospecha de lavado de dinero. Igual tampoco es la caricatura que algunos plantean de que todos lo son. Miren, no sé su opinión, déjenla en comentarios, pero a mí todo esto me huele a una cosa: corrupción y falta de Estado de Derecho. Lo de siempre, nos podemos inventar muchas reglas bonitas, pero si no se respetan, pues... Y bueno, también falta de planeación. Claro que también puede ayudar a ser menos dogmáticos y más pragmáticos. Entender que no son enchiladas y siempre se requiere disposición de todas las partes para llegar a acuerdos y que a veces toca ganar y otras perder. Pero bueno, entre que son peras o manzanas, mejor ocúpate de tus finanzas personales, que esa es la gentrificación, no las va a salvar.